diferencia. La suba era de 12,65, va a terminar siendo, según la vieja fórmula, ¿no? No, perdón, con la nueva fórmula. Claro, con exacto. la vieja fórmula era 12,96. Da una diferencia promedio de 20 pesos para los jubilados, pero sí una diferencia muy grande en la recaudación para el gobierno. Toda la oposición está cuestionando, por supuesto, esto. ¿Y qué es lo que pasó? Mira, fíjate, Mariana, es un tema ultra técnico. Si querés, ahora lo explicamos en una línea para que se entienda. Viene Mirta Tundis para explicar todo también en detalle. Claro, una experta. Que sabe mucho del tema, así que enseguida vamos a tener una experta en el tema, absolutamente. Pero si querés te lo resumo en términos políticos y en términos técnicos bien fácil para que se comprenda. En términos políticos es algo que viene marcando ya Jorge Lanata los últimos días, ¿no? Aparecen temas que son técnicos, como en este caso. En este caso, además, desde el punto de vista matemático, lo decías vos, menor, 20 pesos, 24 pesos, 0,31 la diferencia, o sea, menos de medio punto de diferencia. Sin embargo, lo técnico que parece chiquito se transforma en un conflicto político muy grande. En este caso, sobre todo con la oposición, más puntualmente con el Frente Renovador. Mirta Tundis es parte del Frente Renovador, así que va a ser interesante conversar con ella también. Si querés te lo planteo técnicamente lo más sencillo posible. Los aumentos jubilatorios se calculan con una fórmula que no tiene que ver directamente con la inflación. Tiene una fórmula con diferentes componentes. La ley dice que esa fórmula se tiene que calcular sobre 12 meses. Y que el aumento se da 2 veces por año. Es decir, cada 6 meses se da un aumento. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el conflicto? Cuando se aplica esa fórmula, el segundo aumento se aplica contando el aumento anterior. Entonces se hace aumento sobre aumento. Es una diferencia técnica muy menor que te lo explico si querés con 100 pesos para que se entienda. Si vos estás ganando 100 pesos y hay un aumento del 40, dividido en 2 de 20, el total debería ser 140. Exacto. ¿Cómo se llega a eso? El primer aumento es de 20, vos llegás a 120, y el segundo aumento de 20 no se hace sobre 120, se hace sobre 100. Claro. Porque si no el aumento no sería del 40, sería del 41, 42. Bueno, esa discusión que es muy técnica y tiene que ver con la aplicación es la que está en el medio de todo esto. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Dice, bueno, había un error, había una diferencia entre la aplicación de la ley y la ley escrita. Claro, ellos dicen haber aplicado la ley como es. Y como es y acá es donde Marcos Peña reconoce un error, esto es me parece lo más fundamental de todo, dice, y como nos pareció que era un cambio muy menor, 24 pesos en la jubilación mínima, lo hicimos sin consultar. Y ahí es donde, por supuesto, aparece la oposición diciendo, no, momento, el cambio no es menor. Ustedes dicen que se van a ahorrar 3.000 millones de pesos por año, pero en realidad, dice Sergio Massa, son 10.000 millones de pesos. Ustedes quisieron imponer un cambio sin pasar por el Congreso cuando esto no se podía. Y ahí es donde se empezó a generar un conflicto que el gobierno hasta ahora no ha manejado bien, que ha crecido, que ha llegado a una instancia muy importante. Y que hoy a las 4:15 de la tarde Mauricio Macri seguramente va a hablar en una conferencia de prensa que acaba de ser anunciada hace instantes nada más. Después vamos a hablar de esa conferencia de prensa en donde va a abordar muchos de los temas que ha tenido que enfrentar el gobierno en términos de polémica, ¿no? Por ejemplo, todo el tema del correo. ¿Qué más promete mencionar? Bueno, obviamente este tema que ha copado el día, el tema del correo. Después, obviamente, como suele ser la conferencia de prensa de Mauricio Macri, son con preguntas y seguramente se le va a preguntar por estos últimos aumentos, se le va a preguntar por inflación, por el conflicto con los gremios. Quería despegar la imagen de Mauricio Macri, o sea, del presidente, de todas estas polémicas. Sin embargo, sí, lo que pasa, Mariana, es que se vuelve muy difícil. Porque si va a salir él mismo a hablar sobre esto. Se vuelve muy difícil, sobre todo por las dificultades que tiene el gobierno para sofocar rápido estos problemas políticos o dar explicaciones concretas y precisas inmediatamente ocurren. Digo, te puedo citar varios temas donde hubo explicaciones fallidas, desde Panama Papers hasta acá. Panama Papers, el caso de Gustavo Arribas y la denuncia sobre la supuesta coima, el tema del correo en los últimos días, y ahora este tema también, son temas que el gobierno sale a comunicar de manera fallida. ¿Por qué de manera fallida? Te doy un ejemplo simplemente con lo del correo. En la misma conferencia de prensa en la que se decía que el ministro Aguad, que es el ministro de Comunicaciones, no había consultado con nadie el tema y no se lo había comentado a nadie, Aguad dijo instantes después por radio que lo había comentado con Marcos Peña. Entonces pues sale Marcos Peña por la misma radio a decir, sí, me lo comentó, pero al pasar, de manera informal. Entonces se empiezan a generar ruidos en esta comunicación y, bueno, evidentemente han entendido que ahora sí el presidente de la Nación, Mauricio Macri, a las 4 de la tarde, tenga que ponerse a hablar de estos temas. Obviamente va a tener que responder de todo, porque así son las conferencias de prensa que da siempre el presidente Macri, habrá la cantidad de preguntas que consideren, pero rápidamente te digo, correo, tema jubilaciones, tema paritarias, aumento docente, comienzo de las clases, el paro que se viene, hay muchos temas para escuchar.